Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y enviando un saludo a todo el auditorio que nos ve a través de ESNE, transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León en Querétaro, México. Vamos a abordar en el programa de Educación y Conciencia un tema que ya hemos tratado en programas anteriores, pero queremos darle continuidad por la importancia que tiene, y es precisamente los trastornos de la conducta de los alumnos. Y para ello hemos invitado al licenciado en Psicología, José Alberto Díaz González Posadas, que él es director general de Neuromap y bueno, pues tiene una amplia experiencia en todo este tipo de diagnósticos de problemas con estos chiquitos que pueden ser de conducta, pueden ser de aprendizaje o pueden ser otro tipo de trastornos. Entonces, bienvenido, José Alberto. Gracias, muchas gracias, Conchita. Muy buenas tardes a todos. Un honor estar aquí y gracias por la invitación. Y bueno, pues como comentábamos, ya habíamos tocado este tema en un programa anterior, precisamente porque en los colegios pues tenemos estos casos, ¿no? de chiquitos que de repente pues no responden a todas las estrategias que hacemos y decimos, bueno, ¿qué pasa que no dan los resultados, ¿no? Y entonces este programa pues va dirigido precisamente tanto a los colegios, a los directivos de colegios, como a los maestros, como a los padres de familia, para saber qué podemos hacer en este caso, ¿no? Entonces yo quisiera primero que pues nos pudieras tú definir o decir qué es un trastorno de conducta para que los papás o los mismos maestros digan, bueno, pues esto es lo que tengo en mi salón o esto es lo que pasa con mi hijo, ¿no? Primero definir el término, ¿no? Claro, muy bien. Sí, efectivamente un trastorno de conducta. Yo quisiera partir del significado de la palabra trastorno, de los vocablos latinos, ¿no? Que es más allá o fuera de. Es del otro lado. Y la pregunta sería, Conchita, ¿del otro lado de dónde? ¿No? O sea, ¿quién establece ese parámetro? Y entonces nos vamos encontrando con que la modernidad nos ha llevado a que vayamos haciendo puntualizaciones ahora de cada una de las situaciones. Es decir, hoy no existe una receta de cocina específica para decir que sí, que no. Si yo como padre de familia tengo una serie de cuestiones permisivas en mi casa y eso es lo que el niño ha aprendido, pues entonces eso no podría ser un trastorno dentro de mi hogar, ¿verdad? Pero cuando yo voy a otro lugar y llevo al chiquito y me doy cuenta que no lo están invitando, no lo están juntando, como dicen aquí, ¿verdad? Los niños no lo están juntando, algo está empezando a suceder. Entonces, primero es bien importante entender que la escuela va a determinar ese limitante y cuando, en este caso, o los lugares a donde yo esté, y que definitivamente cuando eso se vaya más allá de ese límite, está generando un trastorno. ¿Sí vamos bien? Sí. Entonces, el término, yo desde mi forma de verlo, ya lo voy como graduando. Si a mí me llevan a un niño y bajo las circunstancias que se están presentando es porque está teniendo muchos problemas dentro del lugar, estamos infiriendo que hay un trastorno de conducta, una inferencia. Sin embargo, hay quienes lo establecen de una manera ya más técnica. Es un parámetro que la mayoría de los psiquiatras, los neurólogos, los psicólogos seguimos y que tiene que ver con el DSM-4, que es la publicación norteamericana a la cual se apega una serie de criterios, y se apega una serie de poblaciones y de personas, y esos criterios nos va a determinar la suma de todos ellos si nos está dando un trastorno o no. Entonces, en resumidas cuentas, es ir más allá del límite establecido por alguna instancia, algún colegio o una familia simplemente. Entonces, como papás, observamos, a lo mejor en casa no, pero fuera sí, que no se comporta como los demás niños, ¿no? O como lo que debiera ser de acuerdo a lo normal. Y en los colegios sería pues esa parte también, ¿no? Si todos están trabajando y este niño nunca trabaja o no está atento o siempre se le olvida la tarea, o sea, hay algo que está fuera de lo normal y entonces ahí es cuando podemos decir, bueno, hay aquí como un foquito rojo, ¿no? No podemos decir que un trastorno porque a lo mejor no somos los especialistas que podemos diagnosticar, pero sí hay un foco rojo que tenemos que atender, ¿no? Entonces ahí precisamente hablando de eso, ¿cómo identificaríamos nosotros como padres de familia que ya sí es un trastorno? O sea, hay que llevarlo
a un especialista. O sea, ya me di cuenta que no lo juntan o que se pelea con todos, ¿no? O que se aísla a lo mejor, ¿no? Que ni siquiera es que se junte, sino se aísla. O sea, ya detecto alguna situación anormal en la conducta del niño, ¿no? O como maestro, ya detecto en mi salón que ese niño no se comporta pues como todos los demás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí, como padre de familia, tengo que ir a un especialista, me acerco a la psicóloga o el maestro se acerca a la psicóloga de la escuela, que ya normalmente todas las escuelas cuentan ya con un psicólogo precisamente por la necesidad que hay, ¿no? ¿Qué hacemos ahí en esos casos? Fíjate, Cuchi, hace un momento platicábamos fuera del aire al inicio y hablábamos de que hoy se ha convertido esto en una relación de corresponsabilidades. Es decir, antiguamente o hace todavía relativamente poco, cada uno parecía que tenía su responsabilidad. Entonces, pues me toca a mí pagarte, a ti te toca educar, a ti te toca componer el asunto si eres el especialista, y pareciera que cada quien tiene así como su pequeño nicho de responsabilidad. Hoy no es así. O sea, hoy definitivamente, y es una de las cosas que regularmente hacemos con los colegios, cuando los niños que llegan con nosotros están en el tratamiento, la escuela tiene derecho, por decirlo así, a una plática en donde lo que les enseñamos de alguna manera es qué hacer cuando esto sucede. Definitivamente, quien va a dar la última palabra es un especialista. Sin embargo, hay una serie de focos rojos, como bien lo apuntas, que nos van a determinar que algo está saliéndose de ese parámetro, que está trastornando las circunstancias. Desarmoniza en la casa, no sigue instrucciones, va mal en la escuela, está siendo muy agresivo con sus compañeros. Hay una serie de parámetros muy simples. De hecho, yo hoy les traigo un impreso de algunas cuestiones que deben de estar sucediendo de manera constante y que nuestra principal herramienta es la observación y el registro. Es decir, yo voy a tener, porque aquí es bien delicado lo que los maestros a veces yo les recomiendo que hagan. Parece que está de moda decir que un niño tiene déficit de atención o es hiperactivo porque pues ahí anda brincoteando y entonces el término es hiperactivo, o si molesta mucho es un buleador. Para llegar a un bullying necesitamos establecer una serie de criterios para ser un buleador. Para tener un trastorno de conducta debemos de cumplir una serie de criterios. Cuando el maestro tiene algunas de estas herramientas y toma su parte de responsabilidad, investiga o lleva un registro de bitácora, es muy fácil hacer una devolución al psicólogo para decir, tal fecha, en tal situación sucedió esto, porque no es lo que yo crea. Mientras yo sea lo más fenomenológico del evento que estoy observando y más registre datos, la veracidad de lo que estoy diciendo no se pone a someterse a ningún criterio. Claro. Yo puedo decir, es que nunca se está quieto, todo el tiempo está brincando y siempre molesta a sus compañeros a que yo diga, el 26 de junio sucedió tal y tal y tal y tal cosa, describo el evento. Pero si después durante los siguientes 15 días diario sucedió, a mí ya me está diciendo algo. Y eso es bajo un criterio más técnico. Entonces, aquí es, primero, insisto, observar. Esto en el caso de los maestros y llevar un registro. Y ahora, si me permites, hablaría de qué sucedería con los papás. O sea, de acuerdo a como nosotros vemos las cosas, Conchita, de 10 personas o 10 niños, en este caso, que son diagnosticados con un trastorno, desde nuestro punto de vista, 8 no lo tienen. ¿Sí? ¿Por qué? La primera pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente. Le hacemos a los papás esto. El niño es más sensible que la mayoría de los niños que están alrededor. Cuando la respuesta es sí, ya hay una alta posibilidad de que el niño no tenga un trastorno, sino que sea más sensible a las circunstancias que están. Y si le rascas un poquito más, estamos hablando de niños que vienen de una situación de familias que son muy permisivas, que son familias demasiado rígidas, que son familias que tienen ciertas características. Muchas veces se corrige la situación con las familias y el problema desaparece. Yo diría que tiene que ver mucho con este aspecto de conciencia, ¿no? de responsabilidad. Sí, y fíjate que algo que mencionas tú muy importante, la observación. Nosotros, por ejemplo, en preescolar, en el colegio, la maestra tiene una bitácora donde anota todo, terminando el día, en ese momento tiene que anotar pues cualquier situación especial que hubo, ¿no? que
que si el niño estuvo triste y no quiso trabajar, o que si tuvo un conflicto con otro niño, todo lo que es relevante lo tiene que anotar ella en una bitácora. Okay. Entonces a ella le obliga a observar, porque no puede ser que pues pasen días y como que en el salón no pasa nada, ¿no? Entonces, de esa manera las maestras de preescolar están como muy acostumbradas a la observación, a estar viendo qué pasa con los niños. Creo yo que conforme van creciendo, y esto se hace porque son pequeños y no nos pueden decir, oye, me pasó esto o tengo lo otro, sino que ahí la maestra, mediante observaciones, como va a ir pues determinando qué pasa con cierto niño, ¿no? Pero conforme van creciendo, bueno, pues ya los niños como nos pueden decir lo que sucede, claro, lo que pasa, entonces a veces pienso que el maestro pues deja de observar y se dedica solamente a dar su clase, ¿no? Bueno, a mí me toca, y sobre todo en secundaria, preparatoria, yo tengo la clase de física, entonces yo llego, doy mi clase de física y pues poco me percato de si tengo alguna situación de algún niño que a lo mejor pues siempre es alegre y ese día está triste, ¿no? Y ya tiene 3 semanas triste y no me he percatado, o sea, porque no he observado, porque no me he preocupado por cómo están mis alumnos, ¿no? Entonces, creo que esa parte que tú mencionas de la observación tiene que ser muy importante desde el punto de vista del maestro, o sea, el profesor y pues hacer a lo mejor hasta lo mismo, ¿no? La incidencia, ponerla, nosotros tenemos una plataforma donde todas las incidencias se suben al día, ¿no? Sin embargo, pareciera que esas incidencias pues es como el acusar al niño con el papá. No es una incidencia de decir, bueno, es una bitácora, es algo que me va a reflejar a mí porque es fecha, hora, y me puede decir, sabes que todos los días no trabaja, ya tiene, no sé, una semana y todos los profesores pusieron que no trabaja. No resulta como algo de, es un foquito rojo para nosotros maestros o para el papá, sino es como, no, pues ya están poniendo, pues señora, no trabaja, o sea, ¿qué está pasando en casa?, etcétera, ¿no? Como regresar un poco la responsabilidad hacia la casa, ¿no? Y en la casa la regresan al colegio. Claro. Pues ustedes qué hacen, que no lo ponen a trabajar, ¿no? Entonces, esta situación sí afecta porque no estamos ayudando al niño, y aquí lo que se trata es precisamente de ayudar al niño, para eso estamos. O sea, los colegios estamos para eso, para ver de qué manera apoyamos y estar claros en que las funciones de la escuela cambiaron. O sea, la escuela ya no es lo que era antes y pues nos guste o no, tenemos que tomar el toro por los cuernos y decir, correcto, nos toca, porque sí nos toca atender a esos niños, ¿no? Yo te haría otra pregunta con respecto a este tipo de trastornos de conducta. ¿Afectan en el aprendizaje? No en las calificaciones, tal vez, porque pues si no tiene buena conducta, no se concentra, no trabaja, pues obviamente va a ir reprobando materias. Pero me refiero más bien a la capacidad del alumno de aprender. O sea, ¿tiene que ver este trastorno de conducta con el aprendizaje? Sí, la respuesta es sí, nada más que en ambos sentidos. O sea, y a veces es muy complejo. Te voy a poner un ejemplo, Conchita, de un pacientito que tuvimos en una ocasión. Y te voy a decir cuál era el problema. El problema era que el niño era tan brillante que iba reprobado. ¿Cómo? Se le ponía un problema mucho más adelantado de su nivel, y el niño hacía más de 5 o 7 operaciones complejas, todas a nivel mental. Obtenía el resultado correcto e iba reprobado. ¿Por qué iba reprobado? Porque no llevaba un procedimiento. Claro. O sea, finalmente es muy complejo el asunto, porque si queremos un resultado, una circunstancia de resultado, pues el resultado lo estaba dando, claro, ¿no? La pregunta es, si me está dando el resultado correcto, ¿por qué va reprobando? Porque nuestro sistema nos obliga a que el niño deba de cumplir con un procedimiento. Claro. Porque empiezan a sentirse rechazados y circunstancias de todo tipo. Por ejemplo, nos encontramos con niños que son así como en pareja, de hermanos, y como hermanos, uno es muy brillante, el otro no tanto, y pues el maestro se la pasa haciendo comparaciones. Tenemos que ser muy cuidadosos. Ok, fíjate que eso que mencionas
lo retomamos si quieres, ahorita vamos a un corte. Importante lo que dices tú, ¿no? Las comparaciones, y mencionaste también el término de las emociones, ¿no? La autoestima, cómo afecta la autoestima en estos niños, ¿no? Entonces, en un momento más regresamos aquí en Educación y Conciencia con el tema de los trastornos de conducta. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia con el tema de trastornos de conducta. Y bueno, pues estábamos platicando precisamente de que nos comentas de que sí afectan en el aprendizaje, tal vez porque no tienen desarrolladas ciertas habilidades, ¿no? Entonces, ya aquí que vemos que hay un niño que tiene pues trastorno, ¿no? Que ya lo tenemos pues como identificado, que ya los padres de familia lo han aceptado incluso, porque como tú dices, ¿no? A veces da mucho miedo el hecho de saber que nuestro hijo pueda tener alguna situación. Y ya que tengamos toda esta identificación, ya los papás van y todo esto, muchas veces el padre de familia da este miedo porque se pregunta si es culpable él por esta situación, ¿no? Entonces, yo te preguntaría qué factores influyen para que este tipo de trastornos se den, son genéticos o están provocados por el entorno o ambas, no lo sé, ¿no? Entonces, que nos pudieras decir porque sí pasa mucho esa parte. No quiero ver porque posiblemente yo soy el responsable de lo que le pasa a mi hijo, ¿no? La respuesta es todo. Lo que sienten los padres es culpa y lo que tienen los padres es una parte de la responsabilidad en algún sentido, de alguna manera. Y otras tantas, pues ninguna, porque tiene que ver con una cuestión genética. Hoy, ¿qué está sucediendo? Las mujeres llevan un ciclo menstrual lunar. ¿Por qué? Porque la luna tiene una influencia físicamente, estoy hablando de física. Lo que está sucediéndonos a todos también tiene que ver, y no nada más hablo de estos niños o de los niños que tengan una situación de trastorno, sino estoy hablando de todas las personas. Estamos hablando de tormentas solares, estamos hablando de cambios climáticos, estamos hablando, Conchita, que aquí estamos tú y yo platicando y pues estamos en un estudio. En el estudio hay una serie de computadoras, seguramente por aquí están pasando las frecuencias de internet. Tú traes un iPad o una tableta en tu mano, seguramente a lo mejor traes tu teléfono celular, yo el mío, las personas que están aquí traen otros teléfonos. Hay una contaminación electromagnética voraz y eso está generando una influencia terriblemente fuerte, sobre todo en niños que tienen una hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque finalmente todo tiene que ver con esta parte eléctrica a nivel corporal, y lo que hay como contaminación electromagnética está generando cambios a nivel cerebral que también están generando cambios a nivel emocional. Entonces, tiene que ver con esto, tiene que ver con lo que hoy estamos comiendo. La tierra está desmineralizada. Entonces, la cantidad de minerales, la cantidad de nutrientes que debemos de percibir no son los más adecuados. O sea, es todo y a lo mejor es nada. O sea, hoy en día parece como muy infructuoso estar persiguiendo obsesivamente desde nuestro punto de vista como Neuromap, estar persiguiendo qué lo provocó. Porque hoy finalmente lo que podemos hacer es establecer parámetros de mejora para saber en dónde tenemos que incidir y la manera en la que tenemos que hacerlo, porque es evidente lo que está teniendo el muchacho. Los juegos de video, la situación de la drogadicción, que hoy estamos hablando de problemas de adicciones en muchos sentidos y compulsiones con redes sociales, una serie de cosas. Entonces todo está influyendo. Todo está influyendo. Entonces, realmente aquí lo que se trata es de encontrar una solución, ya no ver los culpables, ¿no? Porque también una pregunta que yo me hacía era, bueno, ¿está aumentando esto o es porque ahora se está atendiendo? Porque antiguamente, pues, a lo mejor había un niño que podía tener déficit de atención, pero
pues pasaba desapercibido en el sentido de que pues es el tremendo, el inquieto, el que todo el mundo se acuerda del maestro porque siempre es el que ponía el desorden en el salón, y a lo mejor tenía un trastorno y pues no estaba tan estudiado como para decir, bueno, lo vamos a atender. Entonces, sí ha aumentado, o sea, esto está aumentando por todos estos factores que tú dices, o es porque ahora ya les ponemos atención y decimos, bueno, es que ya existe este tipo de conocimiento y entonces ya estamos poniendo más atención en los niños. Claro, está aumentando. Está aumentando. Sí, está aumentando. Las condiciones, me voy a regresar un poco al comentario de hace un momento, las condiciones, por ejemplo, uno de los factores que yo he encontrado en la práctica, esto no es una circunstancia de ningún libro, es mi práctica. El 90%, 95% de los casos estamos hablando de situación de separación de padres, cuando hay una situación más grave. Si nosotros nos vamos hace unos años, aunque la relación no fuera la mejor, esa unión algo determinaba, Conchita, claro. algo beneficiaba. Claro. Hoy la cantidad de niños que tenemos bajo esta circunstancia es también terrible. La parte electromagnética sí, claro. también ha aumentado muchísimo. Yo también te platicaba hace un momento que hace unos años hicimos un estudio en los centros de atención del DIF y la cifra en ese momento era el 7% de la plantilla con alguna clase de trastorno o síntoma asociado. Nosotros encontramos arriba del 25%. O sea, es muchísimo más de lo que nos estamos dando cuenta. Hoy ni el terapeuta puede decir, pues, es que tú no haces tu parte y en la escuela no nos ayudan, ni la escuela puede decir es que el terapeuta no está haciendo lo que tiene que hacer, y los papás tampoco, y los papás a ver a quién, y todo el mundo, el que está en medio, empujándose, es el muchacho. Claro. Y te voy a decir cuál es la consecuencia de esto, que si no lo invitan, que si no hay una buena relación de armonía con los papás, que si no está sacando buenas calificaciones, el muchacho está sufriendo. Me voy a disculpar, pero como si fuera un coche, mira, pues esto y el otro, como si fuera, le revisas el aceite, le cambias los, ¿no? Y ahí ¿cuándo vengo por él? ¿No? Entonces, no es la idea esa, la idea es todos hacernos responsables, porque, insisto, finalmente, si un muchacho, un niño, desde los 4 años y medio, hasta 23 años que todavía algunos papás nos están llevando, muchachos de esas edades, como responsables, ha pasado una trayectoria de sufrimiento, tenemos que hacer algo. Claro. Entonces, ya aquí hablando de soluciones, pues ver las escuelas, ver los padres de familia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacen ustedes en Neuromap? O sea, sé que tienes esta clínica donde ayudas a todos estos niños, ¿no? Y familias que tienen esta situación y que, como tú dices, el que está sufriendo es el chiquito, ¿no? Porque no hay una relación de ayuda, una red de apoyo de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues papás, colegio y especialista, vamos a hacer una red de apoyo para poder sacar a este chico adelante, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es la alternativa para que estos papás que tienen estos casos en sus hijos, o los maestros o los directivos o incluso las psicólogas de los colegios digan, bueno, pues tenemos alguna alternativa, ¿no? de solución? Así es. Definitivamente lo primero es establecer una red de apoyo en donde nosotros tenemos una visión con nuestro trabajo, tenemos la visión de los padres y tenemos la visión de los colegios, y hacemos una red entre los tres, porque también cuando los muchachos se dan cuenta de que todos estamos en la misma línea, ya no hay por dónde se nos meta, ¿no? Porque dicen por ahí que a río revuelto, ¿no? Sí, entonces, claro. Cuando estamos nosotros en conjunto hemos tenido mucho éxito. Esa es la primera. 2, establecer un tratamiento efectivo, tanto en tiempo. Yo hoy, y con el debido respeto a todos mis colegas, no puedo entender a un terapeuta que pues lleve año y medio, 2 años con un paciente y pues no haya sucedido nada. Nosotros obtenemos resultados en las primeras semanas y tenemos los mejores resultados entre la 5ª y la 10ª semana. Nuestro tratamiento tiene una duración solo de 15 semanas con hasta un 90% de resultados en los problemas raíz, que son desatención, cuestiones emocionales profundas. Estamos hablando, pues tenemos circunstancias a veces pues no muy agradables, de situaciones personales, cosas
que están sucediendo, situaciones de aprendizaje. Y afortunadamente con el trabajo que nosotros hacemos podemos hacer un restablecimiento a nivel neuronal en el caso de que haya deficiencias, o un autoapoyo a través de un procedimiento cognitivo-conductual. Somos todos psicólogos, de mi equipo son psicólogas, todas tituladas, todas con especialidades. Sin embargo, dicen por ahí que si seguimos haciendo, es el sinónimo de locura, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo esperando tener resultados diferentes, pues no vamos a obtener resultados. Entonces lo que nosotros hacemos es una variante, y lo que buscamos es tener esta parte psicoterapéutica específicamente trabajada a nivel conductual, la parte, una parte muy a nivel espiritual y una parte a nivel meditativo. Y en conjunto hacemos un trabajo muy, muy efectivo. Entonces, un niño que tenga algún trastorno, por ejemplo, hablábamos el programa pasado sobre el déficit de atención, ¿no? Con hiperactividad e impulsividad, que son los niños que pues más sufren porque son los que menos aguantan los profesores, ¿no? Y puede tener resultados con este tipo de técnica que tienen ustedes. Y cosas comprobadas. Una de las grandes ventajas que hemos obtenido, y nosotros no lo quitamos, voy a ser muy claro ahí, es que tenemos un récord muy alto en retirar medicamentos a niños que han sido medicados por años. Y nosotros no le decimos a la mamita, quítale el medicamento, porque nosotros no somos médicos. Nosotros respetamos el trabajo de los psiquiatras, de los neurólogos, y hacemos un trabajo en donde ellos terminan quitando los medicamentos o los reducen. Y eso me parece que es bueno, para mí es un gran éxito, ¿no? Sí, claro, porque de ahí hablábamos que hay muchos papás que precisamente para evitar que los mediquen, pues mejor no lo llevo, ¿no? Porque sé que le van a dar, y sé que ese tipo, bueno, pues se habla de que si hay daños al hígado, que si tiene otros daños colaterales, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones harías tú a las escuelas? Que habemos muchas escuelas donde tenemos pues este tipo de niños que tienen esos trastornos, y a veces se etiquetan, ¿no? Como pues es que este es tremendísimo, es que no, es un flojo, no quiere trabajar. Y que es un gran error etiquetar a un chico, y más en la edad de la adolescencia, que tienen cambios pues muy radicales, ¿no? Yo tengo 4 hijos, y cuando entraban en la etapa de la adolescencia, de secundaria sobre todo, pues yo decía, ¿quién se llevó a mis hijos? Porque estos no son, ¿no? Sí, claro. Y luego de repente dices, pues ya regresó, porque ya es el que era cuando era niño, ¿no? O sea, hay una serie de cambios muy drásticos en ellos, y más si tienen trastornos, pues también se puede hasta confundir y decir, bueno, es que es la adolescencia, ¿no? Así es. Estamos hablando de que tenemos chicos en esas edades, ¿no? Que también se puede confundir un poco esa parte, ¿no? Entonces, pues mira, a mí me gustaría nada más que nos comentaras rápidamente, para ya concluir el programa, pues estas recomendaciones hacia las escuelas, ¿no? Si tengo estos niños, ¿qué puedo hacer? Citar a los papás, pedirles qué, para empezar a hacer esa red de apoyo que tú dices, ¿no? Sí, definitivamente es un acercamiento a especialistas o cosas que los especialistas hayan hecho. Un acercamiento de nosotros también como especialistas al manejo que se debe de hacer en el aula. Insisto, debe de ser a lo mejor ya no como antes una serie de recetas, sino un traje a la medida de situaciones en un acercamiento entre todos. Por otro lado, el mundo hoy nos ofrece una cantidad de beneficios. Yo les hago una invitación a las maestras que nos están observando. Ahorita por vacaciones lo paramos, pero a partir de agosto vamos a reiniciar en el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, Manuel Gómez Morín, junto con Francisco Barrera. Las pláticas que se les dan a los maestros son solamente 50 pesos de recuperación. Damos toda la información, son semanales, se les ayuda mucho, se estudian casos en específico con los maestros, tienen que poner su tiempo, claro. Es lo único que les pedimos, y esa es la labor social que hacemos, insisto, es un acercamiento, y dentro de este acercamiento aprender hasta dónde puedo yo intervenir en la circunstancia y a dónde le corresponde a otro claro. Hacerlo. También nosotros está abierta nuestra línea, tanto nuestro teléfono como nuestro correo. Si tienen alguna pregunta en específico, por favor llámenos. Nuestro tiempo es el de ustedes para poderles ayudar en alguna orientación que se requiera. Y yo creo que aquí lo que más vale
es la capacitación que nos podamos dar y la manera en la que nos apoyemos. Pues yo te agradezco mucho, Alberto, que hayas estado aquí en el programa. La verdad es que pues hay una problemática fuerte, pero también hay una solución, que eso es lo bueno, la buena noticia, ¿no? De que se puede resolver, que se puede ayudar a todos estos chicos. Y bueno, pues me despido, ya te agradezco, y pues nos despedimos de todo el auditorio y los esperamos en la próxima emisión de Educación y Conciencia.